Y mire, en el primer minuto de hoy entró en vigor el cierre temporal del gobierno de los Estados Unidos, el primer cierre parcial que se produce luego de 17 años. El presidente Barack Obama y su gobierno pues se quedó sin fondos para funcionar por la incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. El gobierno ha asegurado que no afectará a los servicios públicos esenciales, pero forzará a prescindir de unos 800,000 funcionarios, casi 1 millón de empleados que pues evidentemente le van a acarrear un costo a la administración Obama. Para hablar del tema tengo en la vía telefónica a Sergio Curzán, él es el director de estudios económicos del Grupo Financiero Banamex. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, David. ¿Qué implicaciones tiene esta circunstancia que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos para la economía mexicana? Fíjate que por supuesto que depende de cuánto dure este cierre parcial del gobierno americano y por lo tanto cuánto afecte a la propia economía, al propio PIB americano. Como referencia, si estamos hablando de una semana, pues podríamos hablar de que pudiera afectar a la economía americana hasta 0.1% del PIB. En el caso justamente previo al que te referías de hace 17 años, duró en dos partes, en conjunto 4 semanas de cierre parcial. Esas 4 semanas, en un análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso americano, llegó a representar medio punto del PIB en un cierto periodo. Entonces, voy a decir que si tardara hasta 4 semanas y tuviera ese impacto de 0.5 del PIB, pues a lo mejor aquí significaría sobre un cierto periodo alrededor de la mitad de eso, alrededor de 0.2 o 0.3 para el PIB, por ejemplo, para el resto del año si estas 4 semanas fueran continuas. Entonces, ¿eso cuánto representa en millones de dólares o millones de pesos? Bueno, en millones de dólares está el PIB de Estados Unidos es más o menos de 16.7 billones de dólares, es decir, millones de dólares en español, ¿no? O en inglés que se le llama trillion. Entonces, obviamente estamos hablando de un punto de su PIB, son 160,000 millones de dólares. Si estamos hablando de 0.5 de su PIB, son 80,000 millones de dólares. A su vez, si nosotros hablamos de un punto del PIB, pues estamos hablando justamente de más o menos 160,000 millones de pesos. En otras palabras, si se quedara cerrado un mes, a lo mejor en nuestro caso estaríamos hablando de 0.3% de ese PIB, que es más o menos de, en nuestro caso, de 16 billones de pesos. 16 billones con B de pesos. 16 billones de pesos es lo que constituye el PIB de nosotros. Entonces, si nosotros, cada vez que dejemos de crecer un punto del PIB, pues estamos hablando de 160,000 millones de pesos menos que se generan de producción y por lo tanto de ingresos, de salarios y ganancias. No creo que estuviéramos hablando en nuestro caso de más de 30,000 millones de pesos. Creo que van a tener que sacrificar su parte más, ahora sí que de línea dura y hasta fundamentalista con respecto a la ley de salud de Obama y van a tener que ceder. Esto pues llevaría a que esta discusión se resolviera relativamente rápido entonces y por ende el impacto económico fuera menor. Se habla de 300 millones de dólares diarios los que podría estar perdiendo la economía de los Estados Unidos por esta inactividad. Sí, ahora también para ponerlo en contexto hay que decir, la fuerza de trabajo americana son cerca de 150 millones de personas, entonces un 1% es 1.500.000 y aquí estamos hablando de que mandaron a su casa o habrán mandado a su casa alrededor de la mitad de eso, de 0.5% de la fuerza de trabajo. Ese es un punto. Y el segundo, por lo cual hace que el efecto no sea tan fuerte ya si nos dirigimos hacia un periodo de un año, es porque cuando menos en el año 95, una vez que se terminó este proceso de cierre parcial del gobierno, se les regresaron los salarios caídos
a los que dejaron de trabajar. No todas las cosas están súper definidas en estos momentos de incertidumbre, pero si así ocurriera también se disminuye el impacto. Bien, pues Sergio Cursán, director de Estudios Económicos del Grupo Financiero Banamex, muchas gracias por estos comentarios. Muchas gracias por tu llamada. Hasta luego. Muy buenos días.